conceptos emitidos en el siguiente programa son responsabilidad de sus autores. Ecos de Pasto solo cede el espacio para su emisión. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Muy buenas tardes, queridos oyentes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Ideas en Movimiento. En este sábado 13 de agosto del año 2016, la gente ya se está preparando para esta noche observar el partido de la selección Colombia en los Olímpicos que se están realizando en Río de Janeiro, Brasil. Es interesante hablar de los Olímpicos por una sencilla razón. Gente del Chocó, gente que se ha peleado sola las cosas, es la que gana allá las preseas doradas. Y después aquí los dirigentes, los presidentes, los gobernadores sacan pecho cuando ya ellos, los muchachos o las muchachas, los jóvenes que están participando son los verdaderos héroes que tenemos. Sobre eso, ¿qué me puede decir usted, profesor Horacio? ¿Qué tal, profesor Jorge? ¿Cómo buenas está? Tardes. Buenas tardes para todos los oyentes a esta hora. Así es, usted muy bien lo dice. Y permítame la expresión, nuestros oyentes, ¿no? Gente que quizás ha salido del barro, ¿no? Sí, señor. Donde ha jugado en las canchas, donde ha tenido que ganarse la vida y hoy están dejando muy en alto los colores de nuestra patria. Sí, señor. Usted, Carlitos Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge. Pues sí, esa es la noticia buena que podemos dar en el momento. Los Olímpicos nos están dando a mostrar a gente humilde que está sacando la cara por el país, y como usted bien lo dijo, los políticos y los dirigentes sacan pecho sabiendo que ellos no son los que se han esforzado por sacar adelante el deporte. Sí, señor. 2 de la tarde, 44 minutos, estamos en Ideas en Movimiento y hoy con una invitada muy especial. Ya vamos a hacerla conocer. Afiliada o afiliado a Proinsalud S.A. Actualicen permanentemente la documentación. Registro civil para beneficiarios menores de 7 años. Tarjeta de identidad de 7 a 17 años. Hijos mayores de edad. Cédula de ciudadanía y certificado semestral de estudios superiores. Háganos conocer su correo electrónico. Informe oportunamente el cambio de número telefónico o de residencia. Entregue los documentos personalmente en la oficina de registro y control o envíelos al fax 733-6200. Extensión 547 o al correo electrónico registroycontrol@proinsaludnarino.com. En todos los casos indique el número de identificación del afiliado. Llámenos y con gusto lo atenderemos. 317-585-9615. Proinsalud, salud para todos. Ecos de Pasto. Ideas en Movimiento a profundidad. Opinión, crítica, propuestas. Bueno, en esta sección, como les he manifestado al principio, tenemos una invitada especial. Pero antes de presentarla, quiero hacer una reseña de lo que fue anoche, esa espléndida noche del Sí a la Paz aquí en el departamento de Nariño. En un evento que casi llega al 1.000.000 de personas en el auditorio de la Cámara de Comercio, tuvo efecto el lanzamiento público de el Sí a la Paz. Sí, el sí es contigo, sí a la paz. Se presentaron varios representantes, dirigentes de aquí del departamento de Nariño. Como se sabe, la Minga Nariñense por la Paz está constituida por todas las organizaciones de la izquierda democrática y por los movimientos sociales existentes, y también recibimos el apoyo de, por ejemplo, de Iván Cepeda y de otros dirigentes. Justamente estamos hablando de Imelda Daza. Ella es una dirigente veterana, muy dura, muy curtida en la lucha de la izquierda democrática. Ella es una sobreviviente
de lo que fue la masacre allá en la década del 80 de los militantes de la Unión Patriótica. Ella hizo una exposición bastante brillante donde hizo una radiografía de la situación social y política de los últimos años del país, y también nos dio a conocer su experiencia personal y su tenacidad para seguir luchando por la democracia en el país. Muy buenas tardes, Imelda, bienvenida al programa Ideas en Movimiento. Muy buenas tardes también para ustedes y para todos los oyentes de Ecos de Pasto y de este interesante programa Ideas en Movimiento. Bueno, con usted hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que usted puede plantearle a la sociedad y a nuestros oyentes. Empecemos por comentarle a la gente por qué usted, una mujer que ha tenido que sufrir esta situación despiadada de violencia política y de injusticia en este país, sigue empeñada en esa lucha por el sí a la paz en Colombia. Bueno, yo soy activa en la política desde hace casi 50 años. A mí me ha tocado siempre hacer política con una guerra atravesada. Fue muy difícil, soy sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica, que acabó con todos mis compañeros en el departamento del Cesar, que implicó el asesinato de 7 concejales elegidos junto conmigo en el Cesar, en 7 municipios distintos. Eso me obligó a desplazarme primero a Bogotá, y de Bogotá me obligaron después a salir al exilio. Fui a parar la carrera y el susto a Suecia, un país del norte de Europa, un país nórdico, que me esperó con unos contrastes enormes. Yo iba del Caribe colombiano a una sociedad tan diferente, a un país tan distinto, pero es sin duda un país maravilloso, es un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia. Allí me tocó vivir 26 años de exilio, que es un castigo muy duro, es una derrota política, es una ruptura brusca con todo, con el hábitat natural, con la familia, con un proyecto político al cual yo había decidido consagrar mis esfuerzos. Pero bueno, el inicio de las negociaciones en La Habana me abrió el horizonte. Creí en ese proceso desde el primer día cuando escuché los discursos de ambas partes. Sentí que había voluntad política de llegar a un acuerdo final. También me dio mucha confianza el hecho de que fuera Noruega el país garante principal, porque los noruegos no se embarcan en aventuras. Entonces yo pensé, si Noruega se compromete con este proyecto, el proyecto va y suena a que van a lograr un acuerdo definitivo. Eso me estimuló para pensar en el regreso a Colombia. Coincidió además con mi jubilación como docente allá en Suecia. Y bueno, regresé porque definitivamente yo no quiero que las futuras generaciones de Colombia vivan lo que yo he vivido. No quiero que los jóvenes que hoy se interesan por la política tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Entonces, precisamente por conocer a fondo qué ha significado la guerra en Colombia, me he dispuesto a trabajar por la paz para que las generaciones futuras, los jóvenes de hoy, puedan disfrutar su país, oportunidad que yo no tuve. Que lo disfruten en paz y que trabajen en política, se animen a hacerlo con la tranquilidad que da el no tener una guerra atravesada. He conocido de cerca el sufrimiento de tantas víctimas. No quiero que eso se repita en Colombia. No quiero que otros sufran lo que nosotros hemos sufrido. Por eso yo creo que las víctimas somos las más comprometidas con el perdón y con la reconciliación. Imelda,
De todas maneras, en este debate político que se ha hecho, porque la lucha por la paz en Colombia es una pelea eminentemente política y social, de grandes connotaciones. Hay varias visiones de la paz, y hay sectores, incluidos los del no a la paz, que tienen una visión de la paz que quieren manejarla como a su antojo y continuar como que las élites, con el cuento de la paz, llegar a hacer la firma del acuerdo y mantenerse con los privilegios. ¿Usted cómo ve esta situación? Claro, quienes no están de acuerdo con el proceso pretenden ahora convencer a otros de que digan no al plebiscito. Hay varios tipos de personas en esto. Hay quienes se benefician de la guerra. Doloroso, pero así es. Quienes sacan tajadas de ese enorme presupuesto que ha existido para la guerra, 230 billones de pesos en la última década. Esos son unos de los que se oponen a la paz, al fin de la guerra. También hay los privilegiados de este país, privilegiados como terratenientes, como latifundistas, privilegiados en el manejo del poder, partícipes de la corrupción profunda que hay en el país, y que la guerra no deja espacio para cuestionar eso. Todos vivimos tan afectados por el conflicto armado que no nos queda como lugar para pensar en temas como la corrupción, en el drama de la salud tan terrible, en la pésima educación que se imparte en el país. Entonces, la guerra sirve para ocultar o para hacer difusos la profundidad de muchos problemas, y eso beneficia a otro sector de la población, a esos que yo llamo los privilegiados en todo. Entonces no les conviene la paz, porque la paz los va a dejar al descubierto, y ya el resto de colombianos no afectados por una guerra ni por el miedo, pues podremos ocuparnos de cuestionar eso y de sacar a la luz pública temas como la corrupción, problemas como los de la salud, las privatizaciones de las empresas estatales, el drama ambiental que ha generado la minería, la locomotora minera. Entonces tienen miedo, claro, tienen miedo de que eso se dé. Hay gente en realidad que le tiene miedo a la paz, porque la paz va a sacar a flote sus privilegios que van a ser cuestionados. Pero el pueblo raso, el pueblo colombiano, los ciudadanos del común, las clases medias deberían reflexionar muy profundamente sobre esto y entender que no tenemos que temerle a la paz, hay que temerle a la guerra. Claro. Excelente la intervención, las aclaraciones. Estamos hablando, queridos oyentes, con Imelda Daza, dirigente de la Unión Patriótica, y quién más para hablar con ella de los asuntos de la paz y de la guerra. Volviendo un poco a como usted creo que está visitando distintas partes del país, haciendo una movilización social y política en diversos sectores, ¿cómo ve usted la situación de los sectores democráticos y de los sectores de la izquierda frente al proceso? ¿Sí están unificados? Porque hubo una expresión que nos llamó la atención. Hace 8 días estuvo por acá la doctora Clara López Obregón, y ella dijo, el no está unificado, pero el sí todavía, tiene peros. ¿Usted cómo ve la situación? Bueno, yo no creo que él no esté unificado. El mismo Centro Democrático tiene conflictos internos, y no solamente el Centro Democrático se opone, hay otros sectores de la población que sin pertenecer a ese movimiento también hacen oposición, pero lo que yo sí he notado en buena parte del país que he recorrido
es que ellos no están tan fuertes como muchos creen. Y sobre todo, la debilidad de sus argumentos los hace vulnerables. Yo me he encontrado con gente que era partícipe de ese no, y en 5 minutos los he convencido de su equivocación. O sea, quienes entendemos el problema tenemos la tarea de procurar un encuentro con esos que están equivocados y que piensan votar no al plebiscito para aclararles qué es lo que hay en realidad en Colombia. Quienes estamos por el sí, puede ser que todavía estamos dispersos. Es que este es un proceso que apenas está comenzando. Ustedes en Nariño, yo puedo decirles los adelantados. Es la primera vez que se lanza la campaña La Paz sí es contigo en Colombia, y se lanzó aquí anoche. Entonces, aquí claro, hay un gran avance, hay progreso, hay una minga por la paz que ya aglutina a buena parte de la izquierda y del movimiento alternativo. Eso es loable. Ojalá el resto del país mirara hacia acá. Yo me encargaré de mostrar en otras partes, pues, con cierto orgullo, la satisfacción de haber participado en el evento de anoche, que es un faro que empieza a iluminar la campaña por el sí en todo Colombia. Piensen que yo vengo de La Guajira y del Cesar, claro. Así es que al otro extremo de Colombia se conocerá lo que aquí en Nariño ya ha avanzado tanto. Es muy importante. Pero no hay todavía una campaña unitaria, eso es cierto, en la práctica, porque en Bogotá sí hubo ya una reunión nacional del movimiento alternativo, de los movimientos de izquierda, y se acordó la consigna, que es La Paz sí es contigo. Sí es, Entonces, estamos en mora es de llevarlo a la práctica, de reunirnos en cada departamento y hacer el lanzamiento. Pero ya la dirección de cada movimiento y de cada partido ya hizo el acuerdo de todos trabajar con esta consigna, La Paz sí es contigo. Pero además no solo nosotros vamos a trabajar en esto. Igual en el departamento del Cesar, nosotros, Unión Patriótica, Partido Comunista, Marcha Patriótica, tenemos acercamiento con sectores liberales para trabajar también con ellos en esta campaña. Yo hablé, por ejemplo, con el alcalde de Valledupar, con el asesor de paz de la gobernación, y los he invitado a participar juntos, a trabajar juntos. Es una meta común la que tenemos las personas que queremos el fin de la guerra y el inicio de la construcción de paz en Colombia. Trabajar juntos no quiere decir que uno sea santista, ni que yo apruebe, por ejemplo, lo que hace la gobernación del Cesar, ni la alcaldía de Valledupar. Ese no es el tema que a mí me preocupa ahora. Lo que tengo claro es que el propósito es común y es lograr un sí rotundo y abrumador para el plebiscito. Entonces, para eso tenemos que trabajar aplazando las discusiones que por diferencias tenemos que abordar en algún momento, pero no es ahora. El momento de ahora nos exige unidad y más unidad frente a la campaña del sí al plebiscito. Excelente, sobre todo lo que se refiere acá en Nariño, porque es que, Imelda, acá en Nariño ha habido una tradición, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, acá Uribe nunca ha ganado. Acá lo hemos derrotado las veces que él se ha presentado, porque acá ha habido como a nivel de la formación política o de los comportamientos sociales políticos, unas independencias del centro. Y entonces acá hemos jugado siempre con autonomía. Acordémonos, y por eso nos endilgan de realistas cuando lo de Agualongo, históricamente hablando. Sí. Pero es esa forma. Tenemos un acumulado de lucha, ¿no? Acá han habido intentos, por ejemplo, de Tumaco hace unos 30 años, allá hubo una proclama de separarse del país, ¿sí? Allá hubo esa proclama. Y que obligó al gobierno nacional a por lo menos venir a meterle
en algo, porque Tumaco sigue existiendo como con un poco de problemas, pero digamos los acumulados sociales, los acumulados de lucha. Aquí hubo un movimiento muy fuerte, Imelda, en los años 80 con el movimiento cívico popular, fue muy fuerte. Nariño tuvo una trascendencia muy grande, pero de todas maneras... Permítame anotarle qué tanta fue esa trascendencia. Nosotros en el Cesar, con Ricardo Palmera, entre otros, miramos desde allá lo que aquí en Nariño ocurría con el movimiento cívico y lo que ocurría simultáneamente en Barranca Bermeja con otro movimiento cívico, Ricardo Lara, y nos inspiraron a crear allá también el movimiento cívico popular Causa Común. Ustedes, claro, los nariñenses, nos inspiraron en eso. Bueno, Imelda, como se trata de un trabajo pedagógico, y nosotros desde aquí de Ideas en Movimiento hemos asumido ese compromiso, sería bueno de una manera un tanto somera y concreta que nos explique a nuestra ciudadanía, a nuestra comunidad oyente, los puntos de acuerdo de La Habana, teniendo en cuenta que esos son unos puntos iniciales, porque la paz no termina en la firma de los acuerdos, la paz es algo más de profundidad. Entonces, quisiera que le comentemos a la gente eso. Sí, sin duda el acuerdo definitivo, que yo creo que está próximo a firmarse, no es la paz. El silencio de los fusiles, tan anhelado, no es la paz. La paz es mucho más que eso. La paz es justicia social, es atención de las necesidades básicas de la mayoría de la población colombiana que carece de eso. Pero sin duda, el silencio de los fusiles, el fin de la guerra, es la condición básica, fundamental para poder construir la paz. Claro. Y los acuerdos que nos deja esta negociación serán la plataforma de lucha del pueblo colombiano con miras a construir la paz en democracia. El acuerdo número 1 es el acuerdo de tierras. Quizás no sea de gran interés para los nariñenses, una región que en ese sentido es privilegiada. No tienen aquí el gravísimo problema que significan los terratenientes, los latifundistas. Pero el resto del país sí que ha sufrido las consecuencias de tener el principal factor productivo de la economía colombiana mal utilizado, mal empleado, porque está mal distribuido, está concentrado. El acuerdo 1 trae la creación de un fondo de tierras, no se sabe todavía cuántos millones de hectáreas serán, pero se dice que cerca de 10 millones de hectáreas provenientes no de la expropiación de tierras, no de una reforma agraria, provienen de baldíos que no han sido adjudicados, de baldíos que tienen títulos pero que no son legítimos, no son legales, de tierras incautadas a narcotraficantes, a paramilitares, de zonas que hoy son de reserva forestal, donde se podrán constituir zonas de reserva campesinas. Las tierras serán distribuidas y tituladas a campesinos que tendrán no solo la parcela para trabajar, sino un programa de asistencia integral que incluye usos del suelo, recomendaciones sobre usos del suelo, incluye obras de infraestructura, servicios educativos, servicios de salud, estudios de mercadeo para la venta de los productos, en fin, será una reforma rural integral que beneficiará, se espera, a 2 millones de familias colombianas. Se paga así una parte de la deuda ancestral que se tiene con cerca de 5 millones de familias campesinas. El acuerdo número 2 de participación política trae algo muy importante y es una exigencia, un acuerdo de hacer una reforma al sistema electoral colombiano, porque aquí las elecciones no se ganan en las urnas.
Así es. Se ganan, las ganan quienes cuentan los votos y un poco la registraduría. Entonces, esa farsa electoral, resultado de un sistema inadecuado, y corrupto, va a cambiar. Y corrupto, profundamente corrupto. Eso se va a reformar, eso tiene que cambiar para ver si logramos tener elecciones limpias, libres, y que sea el elector el que decida quién es el elegido. Entonces es muy importante. Ese acuerdo de participación política además cambiará mucho el tema de la organización de los partidos políticos, de los movimientos sociales. Habrá más participación ciudadana en las decisiones, porque el pueblo colombiano no decide en realidad nada que tenga que ver con las decisiones gubernamentales. Aquí tenemos una élite que es la que nos ha gobernado siempre, y un presidente que tiene poderes casi omnímodos para resolverlo todo. El acuerdo 3, cultivos de uso ilícito, pues se trata de sustituir el cultivo pues de la hoja de coca por cultivos lícitos, legales. Este proceso ya ha iniciado un poco, se está ya implementando, esperemos que dé los resultados esperados, a ver si al fin nosotros nos liberamos de esa tragedia que ha significado la producción de cocaína y todas las consecuencias del narcotráfico, que no somos precisamente los beneficiados con esa actividad. Lo son en realidad, el gran beneficiado con el tráfico de cocaína es la banca internacional de los países desarrollados. Es allí donde van a parar los dineros de esta actividad. Si llegaran a Colombia el 100% de los dineros que produce el tráfico de cocaína, nosotros seríamos tan ricos como Kuwait. El acuerdo 4 de víctimas trae cosas muy interesantes, la comisión de la verdad. Queremos saber quiénes fueron los victimarios, de cualquier bando, de cualquier actor armado, pero el pueblo colombiano necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales de tanto crimen, de tanto horror, de tanta masacre. En la Unión Patriótica queremos saber quiénes fueron los que diseñaron y ejecutaron el llamado macabro plan El Baile Rojo, así se llamó. Y no queremos conocer la verdad ni los nombres de los autores para colgarlos en la Plaza de Bolívar, no. La venganza es horrible, está proscrita. Ojo por ojo y quedaremos todos ciegos. Queremos saber la verdad es para también entender a quién tenemos que perdonar, porque hay que perdonar. Y repito, las personas más proclives al perdón somos las víctimas, porque no queremos que otros sufran como nosotros hemos sufrido. Y por eso queremos ponerle fin a eso, queremos perdonar para podernos reconciliar. Solo así podremos vivir en una sociedad armónica, en cordialidad y en democracia. Perdonar, aclaro, no quiere decir olvidar. Claro. Nunca olvidaremos. La memoria es el alma de los pueblos. Perdonar quiere decir recordar sin odio, porque el odio es destructivo, y sin rencor, porque el rencor nos amarga y nos envilece. Hay que hacer ese ejercicio difícil pero importante. También trae el acuerdo de víctimas la justicia transicional, que no es impunidad, eso no es cierto. La justicia transicional, al contrario, hace mucha más justicia que la ley de justicia y paz con la que Uribe negoció con el paramilitarismo. Negociación en la cual las víctimas no fuimos ni siquiera mencionadas, y negociación que llevó a la cárcel a criminales con 2.000 y más muertos encima. Pagaron 8 años, ya algunos han salido y por ahí circulan. A nadie le pidieron perdón y no confesaron sus verdades completas. Este acuerdo de víctimas, al contrario, en la parte de justicia transicional dice que quienes confiesen toda la verdad
podrán ser acreedores a perdón y olvido, aunque tendrán que reparar a las víctimas, claro. Y quienes se nieguen a confesar las verdades serán juzgados y condenados y contempla penas hasta de 20 años, no de 8, como hizo la Ley de Justicia y Paz, hasta de 20 años. Este acuerdo también trae el compromiso del gobierno de la no repetición. Claro. El gobierno de Santos se ha comprometido a que no habrá más genocidios y a que quienes participemos en política tendremos garantías suficientes para ejercer nuestra actividad, para expresarnos libremente y para promover ideas siempre y cuando estén enmarcadas dentro de las normas y las reglas. Y el último acuerdo, el del fin del conflicto, bueno, implica la dejación de armas de parte de las FARC. Mucha gente algunos medios tendenciosamente dicen que ellos no van a entregar todas las armas, ellos seguro se van a quedar con la mitad, o entregarán, como hicieron muchos grupos paramilitares, armas de palo, entregaron, o armas prestadas. No, en este caso hay que pensar en que las FARC voluntariamente tomaron la decisión de renunciar a la política con armas. A ellos nadie los obligó a ir a La Habana a negociar, fue una decisión que tomaron voluntariamente en sus órganos de dirección, seguramente lo debatieron y decidieron ellos, sin que nadie los obligara, dejar las armas para hacer política sin armas. Ellos decidieron volver a integrarse a la sociedad de la cual un día se fueron. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que no las van a entregar si ellos voluntariamente han aceptado dejarlas? Habrá además supervisión de la ONU, ya lo está haciendo. La comisión de la ONU ya está visitando las zonas campamentales y las zonas veredales, donde ellos van a estar durante 6 meses para garantizar que habrá las condiciones adecuadas para desarrollar allí esa actividad. Entonces, el fin de esa guerra cruel y prolongada es lo mejor que le ha ocurrido, que le está ocurriendo a Colombia, y sin duda será un hecho histórico que determinará a Colombia su vida en este siglo XXI. Excelente, Imelda, la forma como usted explica, porque de verdad eso es lo que necesitamos. Y quizá esto es valioso, porque aquí, fíjese que uno de los sectores que más están comprometidos con el sí a la paz es el gremio de los educadores. Justamente ayer en la mañana usted estuvo participando en el plenum de presidentes y los maestros se comprometieron. Yo también soy maestro pensionado, en uso de buen retiro, digo yo, pero qué bonito tener una colega como usted que se le siente ese amor por la patria, se le siente esa capacidad de quererle llegar a todo el mundo. Y eso es lo que hay que buscarle la pita, como se dice, a la cuestión de la paz, para que ojalá el magisterio a nivel nacional al unísono arme todas unas estrategias que le permitan al padre de familia y a la comunidad educativa en general, pues salir adelante. Horacio, ¿usted tiene algo que comentar? Efectivamente, agradeciendo la presencia de Imelda y conocedor un poco quizá de su pasado, y algo muy bonito que me impacta es, siendo víctima tiene esa voluntad con todo sentimiento del perdón. Lo que muchas veces personas de la sociedad civil que no han vivido la violencia en carne propia, hoy se empecinan en que no van a perdonar. Este es un ejemplo fiel, claro, muy evidente de que el perdón existe y tenemos que hacerlo. Sin perdón, evidentemente, no podemos llegar a este tipo. Quizá uno de los acuerdos donde más presenta la dificultad y donde los sectores que están en contra del plebiscito es precisamente el de la participación política en paz, ¿no es cierto?, de los actores armados. Al respecto, sería bueno precisar un poco
poco más de las garantías en torno a que la gente quede tranquila. ¿Cómo será que estos actores van a dejar las armas y van a participar con todas las armas democráticas en política? Bueno, yo quiero recordar también alguna frase que dijo Darío Echandía. Dijo, a los guerrilleros es mejor verlos echando carreta que echando bala. Claro. Entonces, pensemos nomás en eso, en que ellos van a volver a la política, pero sin armas. Y repito, es una decisión voluntaria de ellos, la negociación del conflicto. Ellos no han sido derrotados en ninguna batalla para decir que los llevaron prisioneros y que los obligaron a entregar las armas. No, esto ha sido un proceso de negociación. Santos los convocó y ellos convocaron a Santos. Una negociación entre dos partes que llegó a eso. Ahora, la garantía de que sí van a entregar las armas es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el órgano, digamos, administrativo más importante en el mundo, en el planeta Tierra, que abarca 186 países. Claro. Es esa organización la que va a ser la veeduría en la dejación de armas, y es a ellos a quienes se les van a entregar las armas. No es que las van a esconder por allí o las van a guardar en algún depósito, no, se las van a dejar a la ONU. Y hay varias propuestas de que con ellas se van a construir monumentos a la paz, en fin, las propuestas creo que están todavía en discusión, pero hay que confiar en la voluntad política de Santos, que se ha comprometido a fondo con esto, y hay que confiar igualmente en la voluntad política de las FARC de salir a hacer política sin armas. La ONU es quien nos da esa garantía de que así será. Y bueno, garantías para personales, para ellos también se han acordado. El gobierno se ha comprometido en la implementación de esquemas de seguridad para los líderes de las FARC que van a participar en política, igual para todos los ciudadanos que lideramos algunos procesos, somos voceros de algunos partidos. También contamos desde ya, la mayoría, aunque no todos, con esquemas de seguridad para proteger nuestra integridad personal. Claro. Entonces es una cuestión también de confianza, pero yo diría es de mala fe pensar que no va a ser así. ¿Por qué tenemos esa prevención? ¿Por qué ese escepticismo? La reconstrucción del país exige de nosotros una visión optimista. Vamos a vivir mejor sin la guerra. Los recursos que hoy se destinan a la guerra, que son enormes, se van a destinar, hay que presionar para que así sea, claro, a mejorar la educación, a mejorar la salud, a mejorar la infraestructura vial del país, obras de infraestructura se podrán hacer. Sabremos todos que terminada la guerra hay recursos económicos liberados para promover también la liberación de las angustias del pueblo colombiano. Yo creo que ese escepticismo proviene de quienes no han vivido la guerra muy de cerca y en una actitud egoísta y mezquina prefieren que siga la tragedia que a ellos no los ha afectado para superar o vencer así el temor de que ocurra lo peor. Ahora, si algún guerrillero de la FARC, después de la firma del acuerdo definitivo, viola ese acuerdo que se ha hecho de dejación de armas, pues tendrá que someterse a la justicia ordinaria, que no va a dejar de funcionar en ningún momento. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor es el mismo que tendríamos de los delincuentes, ¿no?, que hay en el país. No sería más que eso, pero yo no creo tampoco que eso vaya a ocurrir. Bueno, de las últimas decisiones se ha escuchado, Imelda, que para la cuestión del nombramiento de los magistrados
de los altos magistrados de la justicia transicional se ha delegado esta toma de decisión de cerca de 70, según escuché ayer, al Papa y al presidente de la ONU. ¿A usted cómo le parece? Porque ya hay críticas sobre eso. Bueno, a mí me parece acertado que esa elección no se haga aquí, porque bien sabemos cuál es nuestro proceder en ese sentido. Que sean personas de la altura moral del Papa quien nos ayude a escoger a esos magistrados que van a ocuparse de algo tan importante. Que sea, bueno, el presidente de la ONU, alguien comprometido con la paz universal, quien también tenga la facultad de ayudarnos a escoger las personas de las más altas calidades para ocuparse de cosas tan importantes como el post-acuerdo y la formación de las comisiones que tendrán que organizarse. Yo creo que eso es favorable, yo creo que eso es positivo. Desde luego, pues aquí hay muchos que estarían ya haciendo cuentas de que apoyado por algún pequeño poder político y redondeando con aquel, pensando en hacerse nombrar para manejar poder y para figurar, en fin, bueno, las mezquindades propias de los seres humanos, pero no, yo creo sano que sean personas de las más altas calidades morales y políticas, libres de acusaciones, las que nos ayuden a conformar esos comités. Qué agradable dialogar con usted, Imelda, y creo que nuestros oyentes así lo han sentido. Entonces quisiéramos que no sea esta la última vez que usted va a venir acá, pero un mensaje para todos los colombianos del campo, de la ciudad, de todos los sitios, para la participación en este sí por el plebiscito. Bueno, a los campesinos fundamentalmente quiero decirles, el acuerdo número 1 de La Habana trae por fin un compromiso de saldar una vieja deuda que tiene el Estado colombiano con quienes nos proveen de lo fundamental, de los alimentos que consumimos cada día. Para ellos, un mensaje de reflexión seria y profunda, de respaldar con un sí grande el plebiscito, porque serán grandes beneficiarios ellos también de los acuerdos de La Habana. A las mujeres, quiero decirles, nosotras somos dadoras de vida, no dadoras de muerte. La guerra en Colombia se ha hecho con hijos del pueblo, con jóvenes criados por madres de los sectores populares que soñaron para ellos una vida mejor y terminaron convertidos en sicarios paramilitares, soldados comprometidos en falsos positivos, policías que fueron a la guerra, que participaron, y guerrilleros, todos hijos del pueblo. Esa guerra en la que muchachos que no se conocen entre sí se mataron por otros que sí se conocen entre sí, pero que no se matan, eso debe terminar. Las mujeres colombianas debemos negarnos rotundamente a seguir criando hijos para la guerra. Vamos a criar hijos para la paz. Este es un país donde las madres y los padres han enterrado a muchos de sus hijos. Lo normal es que sean los hijos los que entierren a sus padres. Eso hay que pensarlo también cuando uno va a tomar la decisión frente al plebiscito. Y a los jóvenes les digo, bienaventurados, privilegiados ustedes, que tienen la posibilidad de disfrutar este bello país en paz, si se comprometen a ayudar a reconstruirlo todo y a construir paz en democracia.
Bueno, muchas gracias. Bienvenida a la ciudad de Pasto. Que ojalá no sea, como le digo, esta la última vez, que nos siga alimentando, nos siga aclarando las cuestiones y que para que esta patria, esa Colombia, pues definitivamente creo que allá por el mes de octubre estará firmando este proceso de acuerdos. Yo sí creo, y de nuevo quiero felicitar a los nariñenses por ser la avanzada democrática en Colombia. Son ejemplo y yo espero que sigan trabajando con la misma intensidad, el mismo fervor y el mismo entusiasmo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los oyentes de Ecos de Pasto, y yo también espero que esta no sea ha sido la primera, pero que no sea la última oportunidad. De verdad quiero volver. Bueno, muchas gracias. 3 de la tarde, 27 minutos, estamos en Ideas en Movimiento.